Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En tiempos buenos, en tiempos malos, en todo tiempo, Dios es Dios. Una de las cosas que tal vez no nos guste escuchar es que frecuentemente estos tiempos malos que experimentamos son causados por nosotros mismos. Estoy consciente de que cuando uno camina fielmente, rectamente, el mundo se levanta contra nosotros. Podemos sufrir por causa de la justicia, pero con mucha más probabilidad, para la mayoría de las personas, y me incluyo allí también, cuando experimentamos dificultades en nuestra vida, frecuentemente es consecuencia de nuestro propio pecado, de nuestra propia iniquidad. Por lo tanto, debemos seguir el ejemplo de David de arrepentirnos rápidamente, y aquí hay algo muy significativo. También debemos tener la expectativa de que Dios nos va a perdonar y que nos va a restaurar. David era un hombre de gran fe porque creyó firmemente en la misericordia, la gracia y el perdón de Dios para restaurarlo y darle la victoria sobre aquellos que querían su ruina y su derrota. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos en el Salmo 41. Este es otro ejemplo de David volviéndose a Dios en tiempos difíciles. Y él va a admitir que el pecado está en la base de su problema. Y lo que se nos está revelando es esto. Cuando una persona, bien seas tú o bien sea yo, es una ley espiritual que David nos está enseñando. Cuando un individuo peca, ese pecado le da al enemigo un punto de apoyo, un lugar para moverse contra nosotros, con el fin de traernos angustia, tristeza y todo aquello que resulta desagradable. Solamente Dios puede traer un cambio a esa situación. Así que comencemos. Salmo 41. Y noten que empieza como lo hace con frecuencia, diciendo al músico principal o al director del coro, un salmo de David. Él lo escribió. En el texto hebreo, eso concluye el primer verso. Simplemente dice en hebreo, la Matseach Mizmor ley David, y termina el verso 1. En el verso 2, que seguramente es el verso 1 en tu Biblia, David dice, Ashrei. Esta es una palabra de gozo, de felicidad. Se relaciona con ser bendecido por Dios. Así que si eres sabio, lo que vas a decir es, ¿cómo podemos encontrarnos a nosotros mismos siendo bendecidos por Dios? Que Dios nos entregue, que forme dentro de nosotros ese gozo, esa felicidad, esa alegría. David va a revelarlo y dice, bienaventurado aquel. Y la siguiente palabra es un sinónimo de sabiduría. Proviene de una palabra muy común, tanto en hebreo como en yiddish. Y me refiero a sechel. Sechel es inteligencia, astucia, entendimiento. Y aquí está en jifil, que significa que uno mismo es quien causa este pensar. Uno es quien le da consideración a este asunto. Entonces dice, bienaventurado o feliz, es el que piensa, el que le da consideración a aquel que es pobre. Y esta no es la palabra normal para simplemente alguien pobre o afligido,
sino que es una palabra que habla de alguien que está en una situación muy precaria, que no tiene recursos, padece de una gran carencia y por lo tanto debemos intervenir y ayudar a esa persona. Y cuando lo hacemos, hay un beneficio, otra ley espiritual que David está revelando. Cuando uno es consciente de aquel que no tiene recursos, del que sufre carencias, dice, en el día del mal. Esto habla de un tiempo de angustia, pero literalmente, en el día del mal, el Señor, como uno fue consciente del pobre, como actuamos en su favor cuando estuvo en una situación difícil, aquí vemos aquel seguro espiritual del cual hemos hablado antes. Dios hará algo, dice, y Dios lo librará. Es decir, a la persona que ha sido consciente del pobre, cuando esta persona se encuentra en una situación difícil, sufriendo un ataque, cualquiera sea el ataque, esa persona tendrá confianza, pues de la misma manera como Él ayudó a otros, Dios lo ayudará a Él durante este tiempo de angustia. Dios lo librará. Siguiente verso, verso 3 en hebreo, 12 en español. Aquí continúa esta bendición que viene de ser consciente de los demás. El Señor, ¿qué hará Dios con los que ayudan a los pobres? El Señor lo guardará, y tenemos una palabra para sostenerlo. Significa mantener su vida, permitirle vivir en situaciones en las que otros no sobreviven. Habla de provisión sobrenatural y protección. Así que el Señor lo guardará, lo sostendrá, y al final dice, Él será bienaventurado, o será feliz, es la misma palabra, en forma diferente, la palabra ushan. Y otra forma en que esta palabra puede entenderse es certificado. La palabra para ser certificado y ser feliz es la misma palabra. Y lo que comunica es que Dios afirma a esta persona. Dios aprueba la conducta de esta persona y Dios se involucra para librarlo, para poner sobrenaturalmente en su vida gozo, felicidad, paz y contentamiento. Estos beneficios vienen a nosotros cuando somos conscientes de los demás. Leemos en la última parte de este verso que David está suplicando y dice, y tú no lo entregarás a este que fue consciente, que le dio consideración a otros, dice que tú no lo entregarás, y la siguiente palabra es nefesh, que usualmente es una palabra que habla del alma o de la esencia o el propósito de un individuo. Aquí podemos entenderlo como el deseo o la voluntad de su enemigo. Así que una vez más, lo que David está diciendo es que debido a que uno mira la situación, el sufrimiento, la aflicción, las necesidades de los demás, esta acción, no solo mirarlas, sino el responder ante esas necesidades, esa acción traerá el consejo de Dios, su revelación, su provisión, su protección y la liberación de Dios a esa persona. Por lo tanto, es sabio que hagamos esto. Dice, no lo entregarás a los deseos o la voluntad de sus enemigos. Siguiente verso. El Señor. Y el siguiente término, algunas Biblias lo traducen como fortalecerá, pero es una palabra para apoyar. También es una palabra para proveer. Así que Dios lo fortalecerá, le proveerá, lo sustentará. Otra bendición. ¿Dónde? Sobre su lecho de enfermedad. Y esto habla fuertemente del hecho, y vamos a ver otro ejemplo en un momento, de que Dios sana al enfermo. El salmista lo sabe, así que leemos aquí que Dios lo sostendrá, lo fortalecerá, sobre su lecho de enfermedad y sobre toda su cama.
Esto probablemente sea un modismo que se refiere a todo el tiempo que está en su cama, acostado allí, lidiando con esa enfermedad. Todo ese tiempo, Dios está obrando. ¿Y qué más hará? Dice, tú has cambiado su enfermedad. Simplemente habla de que Dios trae un cambio. Entonces, aquí tenemos a este sujeto que está físicamente enfermo. Está sufriendo al punto de estar en su lecho de enfermedad, incapaz de funcionar normalmente, pero Dios está involucrado en esto. Dios lo va a ayudar. Pasemos al siguiente verso. Verso 5 en hebreo, 4 en español. Dice, yo he dicho. En esta expresión, David está revelando algo, y aquí está la clave, confiadamente. David sabe que esto es verdad porque lo ha experimentado, y dice, yo he dicho, oh Señor, ten gracia para conmigo. Y luego tenemos una palabra para sanar, y otra vez esta palabra para mi alma. Podría ser que David simplemente está suplicando, implorando, proclamando su fe en que Dios es su sanador. Y Dios sana, fíjense, a través de la gracia. Y esto puede tener un resultado tanto físico como espiritual. La gracia de Dios es multifacética. No es solo para el aspecto espiritual, sino también para el físico. Así que dice, oh Señor, ten gracia para conmigo, sana mi alma. Y la razón por la que creo que coloca alma aquí es porque dice, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Este versículo es clave en este salmo. Esto habla del hecho de que David, sí, él tiene enemigos, sí, está pasando por tiempos difíciles. Pero quizás la razón principal de eso sea justamente lo que leímos. David está en pecado. ¿Pero qué hace él? Aquí está la sabiduría para nosotros. Aquí está la aplicación práctica. Cuando estamos luchando con el pecado, en desobediencia, cuando hicimos algo que no debimos, cuando violamos la palabra de Dios, seamos rápidos y vayamos con confianza, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, no vaciles por un instante de volverte a Dios y buscar su gracia. Me dirás, pero soy culpable, justo por eso necesitas gracia. Dios extiende su gracia a los pecadores. Nosotros somos quienes la necesitamos. Así que dice, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Y luego dice, mis enemigos. Aquí está un punto donde se explota la condición pecadora de David. Mis enemigos, estamos en el verso 5, 6 en hebreo, mis enemigos han hablado mal, el mal, contra mí. Esto es lo que ellos hablan. Este es su propósito. Este es su deseo. Hasta el punto, noten lo que dicen, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Esto habla, como lo señala la mayoría de los comentaristas, esto de ¿cuándo perecerá su nombre? Quiere decir que los enemigos sienten un desprecio absoluto por David. No quieren ni oír su nombre. ¿Por qué razón? Porque David usualmente y principalmente tiene como hábito levantarse firme por la justicia. Él ministra a los necesitados. Es consciente de los que sufren, de los pobres, etc. David es ese tipo de individuo. Pero hubo momentos los cuales no caracterizaron su vida, que digamos fueron la excepción a la norma. Y ojalá ambos podamos decir lo mismo de nosotros mismos, que no vivamos en pecado, que no pecamos continuamente ni estamos comprometidos con eso, sino que estamos comprometidos con las cosas de Dios. Pero sin embargo, hay tiempos en que tropezamos, en que pecamos, en que desobedecemos y nos rebelamos. E insisto, en esos momentos no debemos decir, oh, ya Dios no escuchará mi oración, ya Dios no me usará jamás. Dios restaura, Dios sana, tanto física como espiritualmente.
David está enfrentando a esos enemigos que se preguntan, ¿cuándo morirá? ¿Cuándo perecerá su nombre? Pasemos al siguiente versículo. Leemos. Y si vienen a verme, estos enemigos, si ellos vienen a verme, noten. Y el contexto es que David está en su lecho de enfermedad, está luchando. Y si él viene, es decir, a visitarlo, porque esto es un mitzvah, es una buena obra, visitar a los enfermos, orar por ellos, ungirlos con aceite, dice, si él viene a visitarme o a verme, shav, esto es vanidad. Es algo fútil. Hablará vanidades. Es decir, si este sujeto viene a mí, no vendrá sinceramente. No vendrá para ministrar, animar y orar. Todo lo que habla es vanidad. Cualquier cosa que diga no será de corazón. ¿Cómo lo sabemos? Lo acabamos de ver. Él quiere la muerte de David. Quiere que su nombre sea borrado y jamás recordado. Que perezca de la tierra. Así es este sujeto. Segunda parte del verso. Su corazón, el de este que hace visitas en vano y habla el mal, dice que su corazón reunirá para sí aven. ¿Qué es aven? Maldad. Esto muestra una dicotomía, dos enfoques muy diferentes de la vida. Si me preguntaran, ¿cuál es el objetivo de nuestra organización? Solo diría una cosa, compartir la verdad de la Biblia. Nuestro objetivo es poner verdad en tu corazón. Porque esa verdad, que es la verdad de Dios, es la única verdad, la verdad de la Escritura, cuando se implanta en el corazón de una persona, producirá un cambio divino. Eso es lo que quiero y eso es lo que tú quieres. Queremos un cambio divino en nuestra vida para que podamos caminar con Dios, experimentar a Dios, encontrar su presencia en nuestra vida, vernos a nosotros mismos agradándole. Todo eso. Ese es el producto de una vida fructífera, significativa, de una vida con propósito que está arraigada en la voluntad de Dios. Por lo tanto, en este verso tenemos justo lo opuesto. En lugar de implantar la palabra de Dios en el corazón de uno, ¿qué hace este sujeto? Dice aquí que su corazón reunirá maldad para sí. Y él sale afuera, es decir, públicamente, a hablar. ¿Qué está haciendo? Él comparte sus planes malvados, lo que su corazón desea, todo eso que está en conflicto con la moral, los estándares, la justicia y la bondad de Dios. Él habla públicamente en contra de todo eso. Verso 8 en hebreo, 7 en español. Juntos contra mí susurran. ¿Quién susurra? Dice, todos los que me aborrecen. Todos los que me odian, a una voz, susurran contra mí, y contra mí piensan el mal. Entonces, en mi contra piensan maldades, y esto proclama que su deseo es la ruina, la derrota, la aniquilación de David, que él ya no esté allí. ¿Por qué? La respuesta es simple. David representa la justicia. David es un hombre de Dios, un siervo de Dios, y por lo tanto ellos no quieren a gente como David en su presencia. Lo que estamos viendo hoy, poco a poco, y está creciendo significativamente, estamos viendo al mundo uniéndose bajo el espíritu del anticristo. ¿Significa esto que el anticristo ya está aquí? Tal vez sí, tal vez no. Pero el espíritu del anticristo ha estado aquí, según la primera epístola de Juan, por mucho tiempo. Y ahora vemos que está tomando una base firme. Y simplemente los gobiernos del mundo, la opinión popular, vemos cómo se alinea en contra de los estándares, la moralidad, la verdad de Dios, la asamblea del pueblo de Dios.
Vemos que todo esto se está levantando en contra de los propósitos de Dios. Y por lo tanto, simplemente vemos aquí, contra mí piensan maldad. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, son los que aborrecen a David, pero noten lo que dice el verso 9. En el verso 9 encontramos la palabra davar. Existe la palabra dvar, la palabra davar y la palabra deber. Y aquí está el problema. Lo que leemos en la Biblia hebrea son los puntos vocales masoréticos, que no existen en el texto original. Así que no sabemos si esta palabra muestra simplemente la idea de los hombres, si es davar, dvar o deber. Ahora, si es deber, en el sentido, y esto es un constructo para dvar, entonces puede significar pestilencia, un tipo de enfermedad. Pero simplemente podría también significar palabra. Y si miramos el contexto, tenemos un término muy importante que encontramos en la Torá y en otros lugares, y es el término Beliya'al. Beliya'al significa aquellos que son malvados, individuos extremadamente malvados. Por lo tanto, creo, porque la palabra dvar puede significar palabra y simplemente habla, podríamos decir, de hecho, dvar puede incluso significar en español cosas. Así que son estas cosas de estos hombres extremadamente malvados las que se derraman sobre él, sobre David. Y dice que él está aquí acostado. Y su deseo, su mensaje que se derrama sobre David, es que David siga acostado y no vuelva a levantarse. Esos son sus pensamientos, sus palabras. Esto es lo que ellos quieren ver. Así que ellos están en contra de la presencia de David y cada vez más veremos a este mundo venir en contra de aquellos que se levantan por la justicia y la rectitud. Muy significativo. Y en cuanto a aquellos que hoy en día hablan de justicia social, la verdad es que están muy, pero muy lejos de la verdadera justicia. Aseguran preocuparse por los demás cuando en realidad son ellos los verdaderos opresores. Por ejemplo, no hace mucho hubo un oficial militar de muy alto rango en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en su lista de lecturas recomendadas, él promovía un libro que equipara al capitalismo con el racismo. Lo que encontramos es que en aquellos lugares donde funciona el capitalismo, esos países tienden a ser los más dadivosos, los más generosos. En otras palabras, el capitalismo produce individuos que ciertamente son conscientes de los menos afortunados. Pero donde impera el socialismo y el comunismo, donde estas doctrinas están muy arraigadas en su mentalidad, ¿saben qué? Esos lugares tienden a ser los menos dadivosos, los menos conscientes de los demás. Porque el socialismo y el comunismo son doctrinas diametralmente opuestas a Dios. Mientras que el capitalismo está arraigado en principios bíblicos que nos enseñan que Dios recompensa el trabajo duro, que el que hace lo correcto cosechará cosas buenas. Así que vemos cómo este mundo se mueve rápidamente en contra de las cosas de Dios y se levanta contra ellas. Es simplemente un ejemplo de estos sujetos extremadamente malvados queriendo derramar sus cosas, sus pensamientos, su veneno sobre los demás, para que el justo no se levante de nuevo. Verso 10 en hebreo, 9 en español. Dice: también Ish Shlomi,
Esta es una expresión que viene de la palabra shalom, paz, y quiere decir el hombre que busca mi bien. Esto es lo que David está diciendo. Aquel que parece ser su amigo, que aparentemente se preocupa por su bienestar y su paz, aquel de quien dice, confié en él. David confiaba en este que pensaba que era un hombre de paz, Ohel Lachbi, el que comía de mi pan, comíamos juntos, compartíamos comunión. Dice esa persona, ha magnificado, ha hecho grande, ha levantado contra mí el talón. Este también es un modismo que simplemente habla de patear a una persona. Uno que quiere verte caído, derrotado, que usa todo lo que tiene a su alcance en tu contra. Habla de que está usando el poder de uno contra otro. Ese que David pensaba que era su amigo y que era alguien en quien podía confiar. Así que vemos exactamente lo que Yeshua enseña en Mateo 24, versículo 9, que habrá aquellos que traicionarán a su amigo. Aquellos que se pondrán del lado del gobierno del anticristo, del régimen de esa bestia maligna, ese imperio del anticristo, a fin de exaltarse a sí mismos, pisoteando a los que son fieles a Dios. Eso es lo que va a pasar. Dice en el siguiente verso, que es el verso 11 en hebreo y 10 en español, y tú, oh Señor, ten gracia para conmigo y establéceme. Este término podría ser levántame, pero tiene más el sentido de establecer. Establéceme, dice David, y yo les pagaré, es decir, yo seré instrumento de tu justicia. Parte de la justicia de Dios se produce cuando los rebeldes, los desobedientes, los que se oponen a las cosas de Dios, van a juicio por sus obras. Así que David dice, levántame, establéceme, a fin de que pueda ser un instrumento de justicia. Esto es lo que está diciendo. Siguiente verso. En esto conozco que te has complacido en mí. ¿En qué? Dice en esto, o sea, en esta restauración, en este proceso de ser establecido, en esta oportunidad, y esto es lo que está diciendo, en esta oportunidad para servir a Dios, para ejecutar sus juicios, su justicia, para ser una fuerza de rectitud, está la evidencia de que Dios se complace en mí. Porque mi enemigo, literalmente dice, porque mi enemigo no gritará sobre mí. Es decir, él no tendrá la última palabra. Él no tendrá la última oportunidad de gritar con alegría. En otras palabras, el enemigo no tendrá éxito. Eso es lo que David está diciendo. Él dice, Dios, solo debido a que tú me estableces, es que puedo derribar el mal, y el enemigo no será el que al final se regocije. Verso 13 en hebreo, 12 en español. Dice, y yo, Beit Tumim. Tumim puede ser inocencia, mi inocencia, pero estoy de acuerdo con muchas traducciones que colocan aquí la palabra integridad. Una palabra espectacular, integridad. Tenemos que ser personas de máxima integridad. Y entiende algo. Cuando te falta integridad, Dios no te bendecirá. Así de simple. Cuando caminas en integridad, siendo un hombre de palabra, o una mujer honesta, alguien que simplemente cumple lo que dice, cuando uno se conduce de esa manera, y todo lo que decimos está basado en la verdad de Dios, Él se moverá en nuestra vida y en nuestra situación. David dice, y en mi integridad, tú me sostendrás. Ese es el principio. Siempre que seamos personas de integridad, podemos esperar con confianza el apoyo de Dios en nuestra vida. Y dice, tú me sostendrás. ¿Cómo? Y me pondrás,
es un término para posicionar. Me pondrás delante de ti para siempre. Algunas traducciones, y probablemente sea la forma más literal, colocan la palabra lifanaim. Lifanaim y lifnei. Lifnei es delante, lifanaim es delante de mi rostro. Cuando miramos el texto y vemos cómo está escrito, no queda del todo claro, así que cualquier opción funciona. Pero tiendo a irme más con algunas de las traducciones que dicen, y hay algo especial acerca de esto, lo que leemos en este verso. Y me pondrás delante de ti o delante de tu rostro por siempre. Esto de ver el rostro de Dios es un modismo para ser bendecido. David está diciendo algo. La integridad hace que tú me posiciones donde podré ser receptor de tus bendiciones para siempre. Esto solo nos recuerda lo que David está persiguiendo, lo que David desea, la bendición de Dios, la bondad divina, y no las cosas de este mundo. Pasemos a nuestro último verso, 14 en hebreo, 13 en español. Él alaba a Dios. Termina todo esto con un verso de adoración. Y simplemente dice, lo voy a leer en hebreo primero. Dice, Baruch Hashem Elohai Yisrael, que significa, bendito sea el Señor, el Dios de Israel. No dice, el Dios de Palestina. Dice, el Dios de Israel. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Podría ser también ahora y para siempre. Amén, ve, amén. Simplemente habla de ese Dios que aquí es llamado el Dios bendito. ¿Y cómo se identifica este Dios bendito? Como el Dios de Israel. Una de las señales que nos indican que nos acercamos a los últimos días es esta visión antagónica en cuanto al término Israel. Es muy significativo que Dios se alinea a sí mismo con Israel. La Biblia dice, Elohei Yisrael, el Dios de Israel. Pero vemos cada vez más que lo políticamente correcto es ponerse en contra de Israel. Hace un tiempo, un líder de una universidad, creo que fue la Universidad Rutgers, hizo una declaración en la que habló en contra de esos grupos antisemitas. Algo excelente. Debemos levantarnos en contra de aquellos que se oponen a cualquier pueblo, por el simple hecho de que pertenezcan a ese pueblo, porque Dios los haya hecho así. No debemos apoyar a individuos o grupos que buscan derribar y desacreditar a otras personas simplemente por ser quienes son. Pero este líder de Rutgers recibió tal rechazo por decir que deberíamos oponernos al antisemitismo. Tantas personas hablaron en su contra que el hombre se retractó y dijo, por favor perdónenme por haber hablado en contra del antisemitismo. Esta es solo una de muchas cosas que están sucediendo que realmente nos muestran dónde está el mundo hoy en día. Cuán cerca estamos de este punto de inflexión cuando estamos a punto de entrar en esa transición de este tiempo a los tiempos del fin. Debemos estar conscientes de esto y tenemos una gran instrucción de David en este salmo, el Salmo 41, que es un gran lugar para comenzar a meditar y orar a fin de prepararnos para ser siervos fieles en lo que está por venir, pues lo que viene es un tiempo muy, pero muy difícil. ¿Estarás listo? Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.